Hola, buenas tardes, bienvenidas a todas, a todos. Estamos aquí, miércoles 10 de marzo de 2021, para una nueva charla del ciclo Quehaceres, que ya hace un par de años hacemos en el Museo Amparo. Quehaceres en esta primera parte del 2021, en realidad a lo largo de todo el 2021, se dedicará a acompañar la exposición curada por Tatiana Cuevas de la colección del Museo Amparo, El tiempo en las cosas, y tendrá como propósito la observación de distintas posibilidades de articular narrativas que a partir de fragmentos, de indicios, de posibilidades que son en alguna medida microhistóricas, tienen que ver con la posibilidad también política de articular nuevos relatos. Por lo tanto, en este programa que hemos llamado, le hemos dado un subtítulo que es un problema de escala, hemos invitado a distintos artistas, escritores, activistas, cineastas, ciudadanos, profesionistas de distintas áreas, a hablar con nosotros, a platicar con nosotros de las distintas maneras en las cuales pues, la historia y las narrativas están en su obra, en sus prácticas de distinto tipo. Y hoy tenemos la grandísima felicidad de tener una huésped de honor, que es la escritora Fernanda Melchor. Hola Fernanda, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Es un gran placer estar aquí, Nina, con ustedes y bueno, celebrando también los 30 años ya del Museo Amparo. Estaba justo viendo en el banner. Qué gran alegría y qué privilegio ser, parte de estas celebraciones, ¿no? Que se celebra justo esta década y es muy agradable poder estar aquí con todos ustedes, digo, aunque sea a la distancia, pero me alegra mucho poder tener esta oportunidad, ¿no? De incluso así de lejitos, a través de una pantalla, poder visitarnos mutuamente y seguir explorando pues una de estas pasiones que nos une, que es justamente el arte, ¿no? La literatura, pero también otros tipos de artes y la forma en que estos se combinan. Me encanta el tema de la narrativa además, entonces estoy muy, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias Fernanda, sí, como bien dices, estamos festejando los 30 años y precisamente pues esta exposición, El tiempo en las cosas, se observa lo que ha sido la colección Amparo de arte contemporáneo y cómo esta se ha articulado pues, en relación también a una reflexión de respecto también del concepto de historia de por sí, ¿no? Ya que el museo en efecto, como sabemos, conserva distintas temporalidades. Y bueno, pues precisamente por eso te hemos invitado, porque en realidad una de las intenciones de este ciclo es abrir las posibilidades de diálogos desde el arte contemporáneo a las prácticas de otras personas, de otras, en tu caso, de otras escrituras, quisiera decir, ¿no? De la posibilidad de poder, desde, bueno, la literatura, obviamente, observar también lo que pasa particularmente en esto, de una escala específica que nos interesa. Y si gusta, bueno, yo te propondría de empezar desde algunas reflexiones que tú quisieras compartir con nosotras y nosotros para luego, pues, poder seguir con una interlocución que, pues, recuerdo a todos los que están escuchando que es abierta, que aquí estamos leyendo sus observaciones, sus comentarios y sus preguntas para también poder dialogar juntos con Fernanda. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Que este sea también un espacio abierto a todos los que nos quieren escuchar y si tienen alguna duda, por favor no duden en integrarse, ¿no? Aquí estamos dispuestos a oír y a comentar y a dialogar. Yo quisiera, me encanta esta idea, ¿no? De como un discurso curatorial, como su nombre lo indica, es también un discurso, ¿no? Es también una narrativa y es también
una invitación al espectador, en este caso un lector visual, por así decirlo, ¿no? Un lector experimental que está ahí viviendo y percibiendo las cosas, ¿no? Y cómo es siempre una invitación a darle un sentido a la realidad. Una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención desde muy joven es el hecho de cómo los relatos que contamos le dan sentido justamente a una realidad que no necesariamente tiene sentido, ¿no? A una realidad que en realidad experimentamos de forma continua, de forma masiva, de forma total. Esto es algo que tardamos, yo creo que un poco en comprender a veces, ¿no? Porque desde nuestra más tierna infancia estamos siempre rodeados de cuentos, de narrativas, de historias familiares, ¿no? Nuestros padres nos cuentan cómo se conocieron, ¿no? Hay historias de familia que siempre se repiten, podemos tener 30, 40, 50 años y nuestros familiares van a seguir contando esas mismas historias de cuando éramos chiquitos, hicimos alguna travesura. Las fotografías de familia, por ejemplo, ¿no? También son de alguna forma de construir este relato familiar, esta novela familiar, ¿no? Que va creciendo y con la cual le vamos dando sentido a la realidad. De esta forma, para mí la narrativa es ese arte que los seres humanos tuvimos que inventar, ¿no? Me imagino, por ejemplo, los primeros seres humanos en la oscuridad, ¿no? De la noche, rodeados en torno a un fuego, inventando historias, ¿no? O contando sueños, o de alguna forma tratando de dar sentido, ¿no? A esta realidad caótica, misteriosa, sorpresiva, ¿no? Que todo el tiempo nos acechaba con peligros. Entonces, también creo que hoy más que nunca, bueno, este es un poco un cliché, ¿no? Decir que la época que vivimos siempre es la más peligrosa y siempre es la más confusa y siempre es la más terrible, ¿no? Y bueno, hace 100 años o hace 1000 los seres humanos pensaban lo mismo, ¿no? Pero cómo las narrativas nos ayudan justamente a enfrentar estas situaciones, cómo nos unen como colectividad, como sociedad, también como especie, ¿no? Y bueno, desde muy joven me interesé por cómo, cuáles son los mecanismos a través de las cuales la narrativa le da sentido a la realidad, ¿no? Y después de mucho reflexionarlo y de mucho compartir también con colegas de otras disciplinas, con colegas escritores, después de escuchar también y leer a gente que escribe sobre filosofía, sobre estética, creo que podemos coincidir en algo, ¿no? Creo que podríamos decir que los mecanismos que usamos para construir la realidad nosotros como personas, como individuos, son básicamente los mismos que usamos para construir ficción, ¿no? Y en ese sentido a mí me encanta, ¿no? Como tú bien sabes, yo soy periodista de formación, entonces me encanta esta idea de que muchas veces contar algo real y algo imaginario, pues es un poco la misma tarea, ¿no? Que ambos requieren cierto grado de ficción, y ficción entendida como darle forma, ¿no? Ya cuando estamos usando el lenguaje, cuando estamos convirtiendo estas experiencias inmediatas con las que la realidad nos bombardea en un lenguaje, traduciendo a palabras que sean comprensibles para todos, ya estamos usando un grado de ficción, ¿no? Pero ficción no entendida como mentira, porque casi siempre cuando pensamos en ficción pensamos en, ya sabes, ¿no? En cábulas, en mentiras, ¿no? En cosas que no son verdad. Yo al contrario creo que la ficción es simplemente otra manera de abordar la realidad. Y esta ficción no es simplemente más que el sentido que le damos a través del lenguaje a las cosas. Y eso es algo que yo he encontrado no solo en la narrativa, por supuesto, mi quehacer principal está en la literatura, está sobre todo en la novela, aunque también he escrito crónica, he escrito ensayo personal, y tarde o temprano me gustaría volver, por ejemplo, al cuento, que es un género que exploré mucho al principio de mi carrera como escritora, pero que ahorita he dejado un poco de lado porque, no sé, tal vez la experiencia envolvente de la novela como que me fascina y he concentrado mis esfuerzos narrativos en la novela, pero por supuesto que me gustaría abordar ficciones más breves. Creo que Paradise, mi última novela, que es muy corta y muy concisa, muy maciza, vamos a decirlo, creo que es un esfuerzo en este sentido. Pero también me encanta, por ejemplo, y creo como mucha gente de nuestra generación, que nos criamos pues prácticamente enfrente de la televisión y que parte de nuestra
educación narrativa y artística pasa por el cine, por ejemplo, ¿no? De todo tipo, ¿no? Tanto el cine de arte como el cine popular. Entonces, me encanta, por ejemplo, también la narrativa que se puede crear con imágenes. Y es algo que yo he tratado de incorporar en mi práctica literaria. Es decir, he intentado, vamos, ¿no? Por supuesto que la práctica literaria y la práctica visual tienen mecanismos, técnicas totalmente distintas, pero para mí es muy importante. Y de hecho, por ejemplo, tanto me interesa tanto el cine como la fotografía, especialmente la fotografía, que dediqué mis estudios de maestría que vine a realizar aquí en Puebla a un fotógrafo, a un fotoperiodista que se llama Enrique Metinides, que si ustedes no lo conocen, se los recomiendo enormemente. Es un fotógrafo de nota roja de la vieja escuela, nacido en los años 30, que empieza a trabajar a los 12 años en la Ciudad de México como fotógrafo de nota roja y concluye su carrera en los años 90, imagínate, ¿no? Son 50 años de labor periodística, pero no solo periodística, él tiene unas imágenes que son tan increíbles y tan narrativas que parecen stills de películas, ¿no? O sea, parecen realmente como una concentración narrativa en estas imágenes. Y por supuesto, yo me dediqué 2 años, 3 años a estudiar la obra de Enrique Metinides y definitivamente me sirvió muchísimo en mi propio quehacer, ¿no? Creo que en realidad yo siempre me resistí a estudiar literatura, ¿no? Porque para mí la literatura es como el campo de la libertad total. Y yo tenía mucho miedo de estudiar a un autor que yo admirara mucho y desarmarlo y luego no volverlo a armar, ¿sabes? Entonces fue por eso que me decidí por la fotografía. Además, yo tenía esta idea de que iba a ser muy rico, muy enriquecedor para mi práctica artística. Ahondar en otra práctica completamente distinta como es la fotografía, ¿no? Y estoy totalmente convencida. Yo he tratado de llenar mis novelas de imágenes. Me parece que alguna vez platicando con un amigo, le comentaba que mi intención siempre al escribir novelas era producir una especie de película animada en la mente del lector, ¿no? Pero más allá, la imaginación es mucho más poderosa, ¿no? El cine, su principal fuerte es la ilusión que genera. Parece que estamos viendo, ¿no? A un hombre, no sé, columpiarse en los edificios con una tela de araña, ¿no? Nos parece que lo estamos viendo, pero es simplemente una ilusión. Y la imaginación que despierta la literatura es más poderosa en el sentido de que podemos llegar a oler también un escenario, podemos llegar a sentir lo que los personajes sienten, el calor, los mosquitos, es decir, depende cómo el autor nos construye ese escenario, vamos a poder imaginarlo de una manera que lo visual, con sus propios méritos también, por supuesto, y sus propias fortalezas, pero que lo visual solamente no nos va a permitir. Pero siempre he tratado de incorporar todos estos elementos. ¿Qué me queda de ver? La música, por supuesto, también. Decía por ahí que es tal vez lo menos narratológico, ¿no? Pero por supuesto que todos sabemos que se puede contar historias a través de la música. Se movilizan los sentimientos, se moviliza el espíritu, ¿no? De una forma en que también otras artes no logran llegar a ello. Y la música está presente en mi obra también de una forma que tiene que ver con el lenguaje, y no solo con el sentido de las palabras, sino también con su sonido. Esa es una lección que aprendí de Rulfo, es una lección que aprendí de escritores como Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, o como José Agustín, o como Armando Ramírez. El hecho de que las palabras tienen un peso específico y un sonido específico con el que me gusta construir armonías, con el que me gusta, no sé, me voy a aventurar, ¿no? A decir que tal vez a construir estructuras jazzísticas incluso, ¿no? Ritmos, armonías y cadencias que por supuesto me habitan, yo creo, desde mis tiempos en que yo vivía en Veracruz y lo único que se escuchaba en la calle a todas horas era la música de salsa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto que creo que me he formado con todas estas disciplinas y todas ellas me han ayudado a construir lo que yo he querido hacer con mis libros, que son estas experiencias envolventes. Entonces yo le decía a este amigo, me gustaría más que escribir, que hubiera una manera en donde yo pudiera proyectar desde mi mente las cosas que pasan en imágenes para que los demás la vieran. Y él me dice, Mensa, eso se llama cine, pero somos muy pobres para hacerlo, ¿no? Entonces me daba un poco de risa, ¿no? Es cierto, creo que muchos de nuestra generación pensamos en esos términos, pensamos en términos
de imagen visual, de imagen en movimiento, y pensamos desde las narrativas dramáticas clásicas del cine. Pensamos en nuestra vida en términos de soundtrack, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de secuencias. Creo que eso es algo que está muy en nuestra cultura y a mí me parece riquísimo, y por supuesto he tratado de incorporarlo siempre a mi obra. Y bueno, ya para último, para retomar este asunto del fragmento, siempre he tratado, por ejemplo, cuando escribo una crónica o cuando quiero escribir un relato corto, casi siempre inspirado en un hecho verdadero, siempre me pregunto, si esto fuera una película, ¿con qué escena empezaría el relato? ¿No? Y esto habla mucho de nuestra necesidad como seres humanos que tenemos de alguna forma digerir esta realidad a través de pequeños fragmentos, ¿no? A través de distintos discursos y a través de secuencias, planos, escenas, ¿no? Nuestra vida la contamos siempre en pedazos, ¿no? Marcamos un antes y un después de una ruptura amorosa, ¿no? De una mudanza, de una carrera, no sé, puede ser a veces un momento que parece arbitrario, pero sentimos que hay un antes y un después siempre de estos momentos de la vida. Y por supuesto, creo que esa es una necesidad totalmente humana, ¿no? Y por supuesto la literatura lo reproduce. La literatura, como todo arte, también reproduce la realidad, pero también la suplementa, ¿no? O sea, así como los suplementos alimenticios, ¿no? Nos complementan de alguna manera, la narrativa, la literatura, el cine, el arte, viene a fortificar la realidad, viene a darle un sentido distinto, ¿no? Puede ser pesadillesco, puede ser tranquilizador, relajante, depende mucho de las intenciones de cada quien, ¿no? Pero siempre le da un algo más que no está en la propia realidad y que como seres humanos necesitamos construir. Gracias, Fernanda, por introducirnos y hacernos adentrar un poco en tu práctica, en cómo piensas tu trabajo y ciertos aspectos de tu escritura. En principio, bueno, pues quisiera siempre, para mantener un poco de contacto con las personas que están acá, pues hay varios saludos, como decíamos antes, de Silvia Ramos, de Víctor Estrada, de Patricia Padilla, y pues también Miriam Salado, que es una artista que recientemente participó en un programa aquí del museo, que tiene temas que pudieran vincularse a tu trabajo. Dice, es una chingona. Y, saludos a todos, qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, Mariana Estival dice, la ficción para dar sentido a lo que nos acontece de manera simultánea y caótica. Dice, qué chida. Y Frida López nos habla, ¿no?, de Enrique Metilines, y menciona la película El hombre que vio demasiado, ¿no? El hombre que vio demasiado, por supuesto, ¿no? Diciendo sí, que para ella es una película muy bella. Y de allá a mí me gustaría empezar, ¿no?, un poco para platicar precisamente de esta referencia que tú nos has dicho sobre lo cual dedicaste un tiempo a esta investigación, y pensar un poco, empezando por ahí, ¿no? También en una pregunta que quizás nos ayuda un poco a entender esta relación entre crónica y ficción que ya has ido abriendo. Y para empezar, me da para preguntarte cómo empezaste a iniciarte el periodismo, ¿no? ¿Cómo fue esta ganas de relatar? También yo me imagino pensando y empezando desde un contexto específico que luego en tu libro tratarás. Claro, sí. Yo creo que, hablando de narrativas, es a veces, pasado el tiempo, a veces uno cree que toma decisiones, ¿no?, respecto a la vida de uno, a la carrera de uno, y en realidad es esto que estamos hablando, ¿no? Le damos sentido a través de alguna forma, recuperar, transformar nuestros deseos en decisiones que a lo mejor tomamos, ¿no? Pero como decía Sergio Pitol, me parece que es en El arte de la fuga, en uno de los ensayos, él dice, me doy cuenta de que mi vida tiene más que ver con la casualidad completa que con el libre albedrío que yo he pensado haber ejercido, ¿no? Y es muy curioso porque de hecho yo puedo decirte muchos motivos por los cuales estudié periodismo, estudié la carrera de comunicación, pero con énfasis en periodismo escrito en la Universidad Veracruzana,
Y para mí tiene mucho sentido haber estudiado esa carrera, por supuesto, ¿no? Ahora no me puedo imaginar haber estudiado otra, pero la verdad es que también tuvo que ver con muchas contingencias en mi vida en ese momento. Yo siempre tuve un especial talento para el lenguaje, siempre, desde muy pequeña. Era una lectora voraz en una familia donde no, pues mis padres eran gente sencilla, ¿sabes? O sea, los dos trabajaban, mi papá era ingeniero, mi madre tenía menos estudios, pero era una excelente vendedora y estaba todo el tiempo en la calle, ¿sabes? Después se convirtió ella en técnica en urgencias médicas y fue la primera mujer en Veracruz que condujo una ambulancia de la Cruz Roja. Entonces era una mujer de acción de alguna forma, ¿no? Mis papás no eran gente lectora, mi papá leía el periódico, había libros en la casa, había muchas enciclopedias, porque mi padre tenía este vicio incurable de cuando todavía existían los vendedores de puerta en puerta, cada vez que llegaba alguien a vender una enciclopedia, mi padre siempre quería comprarla, ¿no? Entonces teníamos ahí como el librero de la sala lleno de enciclopedias a medias, porque a veces no conseguíamos comprarlas todas, pero yo leía muchísimo, ¿sabes? Me encantaba leer enciclopedias, artículos científicos, cuentos, por supuesto, libros, los que me encontrara, y siempre tuve este gusto por las palabras y por encontrar las palabras adecuadas y por el significado de las palabras. Era algo muy importante para mí. Y una tía, de hecho, me llegó, por ejemplo, a apodar la pequeña Laruz cuando era pequeña, ¿no? Porque yo era la clásica, en la familia decían, ¿y qué quiere decir esta palabra? Entonces salía yo casi debajo de la mesa y decía, quiere decir tal cosa, ¿no? Yo era muy nerd, o sea, era como Lisa Simpson. Y entonces era la pequeña Laruz que siempre sabía la respuesta a todo, ¿no? Era como una pequeña enciclopedia andante yo. Y creo que naturalmente tenía como que encaminarme a una carrera que tuviera que ver con la palabra, con la literatura, con la comunicación, se me daba muy bien. Pero fíjate que yo tuve esta disyuntiva cuando estaba en la preparatoria. Yo, por un lado, quería, sí, sabía que mi fortaleza era estudiar letras, pero yo no quería estudiar letras. Yo no podía imaginarme, la libertad que yo tenía para leer era absoluta, porque mis padres no eran lectores. Entonces yo leía a los 12 años libros para adultos, nadie me censuraba nada. Yo tenía una libertad total y ya escribía. Desde los 13, 14 años empecé a escribir y también era algo que era solo para mí y yo me sentía totalmente libre. Entonces me horrorizaba un poco, la verdad, la idea de ir a una facultad de letras y rodearme de gente que me iba a decir qué tenía que leer y cómo lo iba a leer y además iba a confrontar como mi escritura con otras personas y no me gustaba la idea, ¿sabes? Además, como que en mi familia había mucha esta presión por elegir una carrera que fuera práctica, ¿no? O sea, nadie me decía que no podía ser escritora, o sea, creo que todos sabían que tenía talento para ello, pero todo el mundo me decía, elige una carrera que te sirva para vivir y ya escribes libros en tu tiempo libre, ¿no? Entonces, yo realmente lo que quería ser en mi adolescencia, yo quería ser agente del FBI, o sea, quería ser detective, ¿sabes? Quería ser médica forense como Dana Scully de los X-Files, quería ser Clarice Starling ahí hablando con Hannibal Lecter y descubriendo asesinos en serie con una pistola. No, no, yo quería hacer una cosa de otro mundo, ¿no? ¿Sabes? Quería ser un personaje de ficción. Pero bueno, eso chocaba mucho con la realidad, ¿no? Y recuerdo que alguna vez mi madre, que estaba muy conectada por esto de la Cruz Roja, estaba muy conectada con el ambiente médico, legal de Veracruz, me dijo, ¿quieres estudiar medicina de verdad? Psiquiatría, criminalística, todo eso, te voy a llevar a que veas una autopsia. Entonces yo tenía 15 años y me llevó a presenciar una autopsia. Todavía recuerdo en el Instituto de Medicina Forense de Veracruz. Y fue muy impresionante, pero lo que me impresionó más fue el factor humano de todo, ¿sabes? O sea, no era, digo, cuando hacen una autopsia, pues ves vísceras, ves muy poca sangre, está la confrontación con la muerte, con un cuerpo que estuvo vivo unas horas antes, unos días antes y ahora está muerto, pero no es lo horrible de la carne sin vida, es más bien la pérdida de la dignidad humana que experimenta un cadáver, ¿no? Y era la forma en que los forenses trataban este cuerpo, ¿no? Y era, hablando ya con un técnico, me dijo algo que me impresionó mucho, y él me dijo, lo difícil no es lidiar con los muertitos, dice, los cadáveres ya están muertos, a veces pues hacen ruidos raros y me ha tocado alguna vez, no sé, me contó que una vez un cuerpo por un acto reflejo se sentó en la plancha, ¿no? Y bueno, casi se desmayan ahí, ¿no? Pero finalmente fue una cosa anatómica, ¿no? Fisiológica.
Dice, el problema es cuando tenemos un cuerpo y tenemos que lidiar con la familia de las personas que vienen a reconocer ese cuerpo. El problema es cuando tenemos un niño asesinado y maltratado, violado, y tenemos que lidiar con las familiares que vienen a reconocer ese cuerpo. Y yo me dije, yo podría hacer este trabajo, pero voy a perder cualquier tipo de sensibilidad, me voy a acostumbrar a esto, pensé, y no quiero acostumbrarme a esto, yo quiero contar esto, quiero hablar esto, pero no necesito vivirlo siempre para hablar de esto, ¿no? Y ahí fue cuando naturalmente me empecé a encaminar a otras cosas. La primera carrera que quise estudiar fue sociología y no me gustó. Estudié 6 meses en Jalapa y no me gustó, me pareció igual de frío que el forense, ¿sabes? O sea, como es interesantísimo, por supuesto, y hay quien dice que hay muchísimo de sociología en mis novelas. No lo voy a negar, me interesa, pero lo que a mí me interesaba hacer con las historias humanas no era convertirlas en teoría, era convertirlas en narrativa, ¿no? Entonces, acabé entrando a la facultad de comunicación porque llegó un punto donde mis padres me dijeron, ya, elige algo aquí en Veracruz, ya, no puedes andar del tingo al tango, elige algo. Y yo elegí comunicación porque era la única carrera que había de humanidades en Veracruz, la otra de la universidad pública, la otra era pedagogía. Y las universidades privadas ofrecían, digo, una gama muy comercial de carreras, no había humanidades duras, no había carreras artísticas. Entonces yo dije, bueno, periodismo, dije, me gusta, ¿no? Creo que es también un oficio, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la narrativa, entonces, pues, y me encantó. En el primer año de la carrera, conocí a Sangre Fría de Truman Capote, el nuevo periodismo americano, y me cambió la vida. Dije, es justo lo que yo quiero hacer. Yo quiero tomar las armas de la literatura para contar historias reales, ¿no? O sea, yo quiero todo, quiero hacer investigación y hacer reportaje y investigar, ir al archivo, entrevistar testimonios, ¿no? Y al mismo tiempo quiero poder tener la libertad de contar las cosas con imaginación y produciendo efectos en las personas, ¿no? Entonces, el periodismo por el que yo me interesé desde un principio era un periodismo que tenía una intención estética. O sea, quería, más allá del llamado a la acción, que es todo periodismo tradicional, yo quería remover afectos dentro del lector. Yo quería causar indignación, miedo, empatía, espanto, enojo, como una variedad de emociones que asociamos más al arte que con el ejercicio del periodismo, que lo vemos un poco más frío y pensamos, el periodismo debe servirnos para informarnos, para tomar decisiones, ¿no? Y en última instancia, el periodismo de denuncia, por ejemplo, sirve para hacernos conocedores de sucesos y fenómenos que nos afectan socialmente, ¿no? Pero yo quería ir un paso más allá, yo quería contar historias. Y bueno, fue un poco complicado porque en ese entonces había muy poco espacio para el periodismo que yo quería hacer, para la crónica. Y también eran espacios mal pagados y eran espacios donde yo tenía que luchar mucho para sostener el tipo de periodismo que yo quería hacer, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo ofrecía crónicas y los editores querían entrevistas con políticos, ¿no? Y a mí era algo que no me interesaba demasiado y me fui distanciando, ¿no? Poco a poco entré a trabajar en la UB como comunicadora social, más bien. Un trabajo muy bonito, muy repetitivo también, ¿no? Que iba conforme los ciclos de la universidad, ¿no? Y me daba un espacio para dedicarme realmente a investigar lo que yo quería. Y fue cuando empecé a hacer periodismo por la libre, es decir, crónicas, reportajes, perfiles que partían de mi curiosidad, de mi interés por averiguar más acerca de un fenómeno, casi siempre relacionado con la violencia en Veracruz, pero no necesariamente siempre. Y con mis propios recursos, con el tiempo que yo tenía libre, y así fue como nació las crónicas que componen el libro de Aquí no es Miami y que son previas a mis trabajos narrativos, ¿no? En ese sentido, yo diría que el periodismo fue mi escuela literaria, ¿sabes? O sea, el ejercicio de este periodismo literario, ¿no? Este periodismo muy narrativo, fue lo que me permitió ir haciendo como esta fibra narrativa. Era como ir al gym, ¿no? De alguna forma, escribir bajo presión, escribir sobre historias que ya existían y a las que yo solo tenía que encontrarles pues una manera interesante de contarlas
me quitó muchísimo la presión que yo sentía de escribir ficción, donde todo el material, por supuesto, proviene también de la realidad, de todo lo que hemos visto, leído, experimentado, pero pasado por el filtro de la propia subjetividad. Y eso puede ser muy atemorizante para un escritor novato, para un escritor novel. Da mucho miedo, ¿no? Uno tiene la impresión de que se va a pasar uno desnudo, ¿no? Enfrente de las personas. Y después, poco a poco, fíjate qué interesante, yo a través de reportear la realidad fue que aprendí las reglas para escribir ficción. Y a partir de esto, ¿cuál fue esa cosa que te hizo decir, pues, ahora sí voy a escribir como un libro? Me gusta mucho también lo que andas diciendo respecto a estas voces, ¿no? Que vas captando. Me llamó mucho la atención decir, y también pensando en esta cosa en este tema, ¿no? Del fragmento que estamos tocando, pues esto que te pedían, ¿no? De entrevistar, por ejemplo, el político. Y pienso en la crónica y me daría para preguntarte, ¿no? ¿Cuáles eran las otras voces que escuchabas o cuáles son estas voces que te interesan? También porque esto luego es evidente, ¿no? En los textos que tú escribes, sobre todo en esto de Paradise, que yo acabo de leer y bueno, como tú misma dices, y te decía al principio, cuando todavía no estábamos transmitiendo, todavía ando aquí con un cierto dolor, pues también es como una voz que vas tomando, ¿no? Que es la voz de otro, pero que nos conduce en esta narrativa y es una voz bastante dura. Sí, bueno, yo siempre quise ser escritora de ficción, ¿no? Siempre quise escribir novela. Fue, creo que el género literario que más me emociona desde que era muy pequeña. Pues como toda niña empecé leyendo cuentos, cómics, pero cuando empecé a leer novela, había algo en el género que me llamaba muchísimo la atención y era la forma tan envolvente, ¿no? En cómo te vas llenando no solo de personajes y de sus conflictos, sino de un mundo que se construye y que se abre ante ti y al que tú entras, ¿no? Y al que cuesta a veces trabajo salir de él, ¿no? Entonces, a mí me maravillaba muchísimo cómo los escritores que yo admiraba en ese entonces, pienso por ejemplo en Mark Twain. Una de las primeras novelas que leí fue Tom Sawyer y después me leí Huckleberry Finn y después leí muchos clásicos infantiles, ¿no? Y tampoco tan infantiles, después fueron cosas más, un poco más internacionales, más abiertas, ¿no? Pero la experiencia primera que yo sentí al leer, por ejemplo, Las aventuras de Huckleberry Finn y cómo mi realidad desaparecía cuando yo entraba en esta historia y me convertía, ¿no? Y podía ver y sentir lo que pasaba en otra parte del mundo, totalmente distinta. Yo no me daba mucha idea, por ejemplo, dónde estaba el Mississippi, ¿no? O sea, como no había una continuidad. Pues sabía que estaba en Estados Unidos, pero Estados Unidos era una cosa difusa que estaba, ¿no? En algún lugar del mapa, pero yo no tenía suficiente experiencia vital como para realmente localizarlo geográficamente, como para cartografiarlo en mi mente. Pero yo sabía que era un mundo distinto y eran reglas distintas. Y me encantaba cómo la ficción te va ingresando en estas reglas, te va dando a conocer estos mecanismos y tú caes, ¿no? Como caes en la ilusión del mago cuando te hacen un truco, ¿no? Entonces, a mí me pareció como que naturalmente siempre quise hacer eso. Yo también me proponía, voy a escribir novelas y conforme fui leyendo más novelas, me fue interesando cada vez más. Pero a mí me impresionaba mucho, ¿no? El hecho de que una novela pudiera tener 200, 300, 500, 600 páginas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer si cuando trato de escribir un cuento de 2 cuartillas ya se me hace demasiado, ¿no? ¿Cómo es? Y pasé muchos años leyendo novelas, preguntándome cómo podría hacerla. En mi adolescencia alguna vez dije, sí, voy a escribir una, y no pasaba de 20 páginas, ¿no? O sea, como que perdí el interés, me daba cuenta de lo mala que era, ¿no? O sea, me daba cuenta de la diferencia entre lo que yo escribía y lo que yo leía. Y me parecía un abismo insalvable, ¿no? De alguna forma. Pero nunca renuncié a esa esperanza, ¿no? O sea, siempre me dije que tal vez iba a encontrar alguna vez la manera y que yo necesitaba crecer.
Y sobre todo muy joven me di cuenta de que una parte importante era que yo necesitaba vivir también para poder escribir, ¿no? Entonces, entre que me la tomaba prisa, y porque desgraciadamente también nuestra cultura valora mucho la genialidad, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a escuchar que Truman Capote publicó su primera novela a los 19 y ya era una obra maestra, pues uno se pone muy triste, ¿no? Porque dices, pues a los 19 años, bueno, ya hemos visto los memes, ¿no? Cuando uno tiene 19 años, pues uno no está muy lejos de ser un adulto, ¿no? Un adolescente muy grandote, con muchas ambiciones, pero muy poca experiencia de la vida. Entonces, lo que pasó fue que el periodismo a mí me sirvió como una suerte de ring, ¿no? Para probar qué cosas funcionaban. El periodismo a mí me dio este sentido también que a mí me encanta de urgencia y de concisión que debe tener la prosa y que tiene que ver con el hecho de que tú como periodista, si escribes un párrafo flojo, nadie se va a tomar la molestia de leer tu crónica, ¿sabes? O sea, van a pasar la página. Si la información que no les estás dando no los captura, si tú no estás haciendo una retórica interesante, ellos van a dar la vuelta a la página, ¿no? Y no te van a seguir leyendo. Entonces, esa es una lección muy importante. Y entonces, el periodismo para mí fue como un ring, donde yo me empecé a probar lo que me interesaba. Y en todo ese tiempo yo no dejé de tratar de escribir una novela, ¿sabes? Pero me tardé muchísimo, porque aunque yo lograba reunir 50 páginas, 100 páginas, 200 páginas, no necesariamente eso era una novela. Tardé mucho tiempo en comprender que una novela depende muchísimo de una forma específica. No es nada más mucha escritura, es escritura acomodada de una cierta manera. Y entonces yo creo que llegué a ese control de ese conocimiento a finales de mis 20, ¿no? Por ahí de mis 27, 28 años. Y fue cuando tomé una decisión que para mí fue radical en mi vida, ¿no? Y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo que tenía yo en la Universidad Veracruzana, que era un trabajo que quería muchísimo, donde yo era muy apreciada y que era muy seguro, ¿sabes? Era un trabajo seguro donde yo me hubiera podido quedar muchísimo tiempo y era agradable, pero yo necesitaba correr el riesgo de escribir esa novela y no podía combinar trabajos, dar clases, trabajar en la universidad y escribir. Yo me di cuenta muy temprano que yo no era esa clase de escritora multitask, que yo tenía que concentrarme en un proyecto y que una primera novela era algo que valía la pena dejarlo todo por emprenderlo. Entonces, a mis 28 años, tomé la decisión, dije, me entró la crisis de los 30, siempre me entra la crisis de las crisis antes. Ahorita, por ejemplo, tengo 38 y ya tengo la crisis de los 40, entonces siempre voy adelantada. Y en ese entonces renuncié a mi trabajo. Terminé con una relación muy larga que yo tenía en ese entonces sentimental y que también me estaba impidiendo, ¿no? Realmente este potencial que yo quería explotar, escribir mi primera novela, Falsa Liebre. Y lo hice pues yo me decía a mí misma, bueno, tienes 28 años, puedes escribir esta novela este año. Si todo es un fracaso y si nos damos cuenta de que no sirves para ser escritora, pues podemos conseguir otra chamba, ¿no? Todavía estamos a buena edad, no se ha arruinado nada. Y entonces, pero ya conseguirás una chamba y te olvidarás de este sueño guajiro de ser escritora, pero ya, por las buenas, ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Y pues, ¿qué crees? Que de alguna forma, pues no tuvo, ¿cómo decirlo? Falsa Liebre no fue un éxito, pero al mismo tiempo sí fue una novela que a mí me dejó contenta. Mucha gente la leyó, a mucha gente le gustó y me lanzó por una senda que yo jamás había pensado, que yo quería que sucediera, pero que en realidad no sabía si iba a suceder. Y poco a poco me fue convirtiendo en una escritora y 10 años después, pues aquí estoy, totalmente dedicada a escribir novelas, viviendo ya de mis libros, por supuesto, y todo por este salto al vacío, ¿no? Que representó aventarme a darlo todo, ¿no? Yo estaba convencida de que tenía una historia que contar. Y básicamente se trató en tener confianza en esa voz que justamente estaba dentro de mí y que me animaba a contar esa historia que yo quería contar.
Y después me di cuenta que es eso, ¿no? Un escritor, creo que también lo decía Sergio Pitol, últimamente estaba leyendo mucho a Sergio Pitol, por eso lo tengo mucho en la cabeza. Pero él dice en este magnífico ensayo que se llama Oscuro Hermano Gemelo, él dice que un escritor es alguien que está habitado por voces todo el tiempo, las voces lo acompañan todo el tiempo, y que en ese sentido los escritores nos parecemos a los dementes, ¿no? Porque estamos habitados por estas voces que nos son ajenas, pero que al mismo tiempo buscamos hacer nuestras. Y en mi obra literaria, como bien tú lo acabas de comentar, la voz narrativa no es solo un vehículo para comunicar una trama, es el libro, ¿no? O sea, yo no puedo escribir una novela hasta que no tengo bien construida la voz que lo va a contar, aunque no sea un personaje que salga e intervenga en los hechos, es un personaje, por supuesto, porque es una voz ficticia y al mismo tiempo es una voz que proviene de un lugar muy al fondo de mí y que con un sentido de urgencia me insta a contar las cosas que tengo que contar. Bueno, algo que me interesa mucho también es cómo estás describiendo, describiste en algún momento de lo que nos ibas contando, la idea de recuerdo, ¿no? A partir del fragmento. Y me interesó mucho, ¿no? Me interesó mucho algo que creo que tiene mucho que ver con esta idea de pensar las historias y la historia desde una pequeña escala, ¿no? Que puede ser la escala de nuestra vida, pensar cómo determinamos este antes y después. Y pensaba también en la creación en lo que te preguntaría, de qué representa la pista para ti, cuáles son estos indicios que luego abren a narración. Me interesó mucho respecto también lo que dijiste respecto de las imágenes, ¿no? Y de cómo muchas veces hay este interés que tienes para intentar relatar a través de imágenes. Evidentemente también regresando a Paradise, sí se ve mucho en la última parte, ¿no? Creo, al menos como lectora, creo que sí. Esa es una parte donde realmente el personaje dice, voy de esa noche, recuerdo solo, y empieza una enumeración de distintas imágenes que en efecto bien representan, ¿no? Esta lógica del fragmento que estamos analizando sí. Aquí. O sí, sea, sí, sí. Como todos estos conjuntos de cosas que vemos van construyendo esta macronarrativa. Entonces, sí. Quería interrogarte un poco al respecto de eso. Para quienes no conozcan el libro, Paradise es mi última novela y básicamente narra la historia de dos adolescentes que, pues, no es que sean amigos, más bien han establecido una alianza un poco por conveniencia y un poco por necesidad. Uno de ellos es un muchacho, Franco, que lo ha tenido todo, que vive en un fraccionamiento de lujo, y que está enamorado o más bien obsesionado con la vecina de al lado, ¿no? Una ama de casa muy guapa, madre de familia, que es amable con él, ¿no? Pero él, bueno, se ha hecho toda una historia en la cabeza de que algún día va a ser suya. Y por el otro lado está otro muchacho que trabaja en este fraccionamiento como jardinero, que vive en el pueblo de enfrente, que es un pequeño pueblo que ha sido invadido totalmente por el narco, y que trabaja regañadientes en este fraccionamiento, se siente humillado por ejercer un trabajo donde, bueno, básicamente lo explotan. Entonces, junto con Marco forma una especie de mancuerna donde los dos se dedican a beber alcohol a escondidas y a platicar estupidez y media de fantasías de adolescentes, ambos con una urgencia desesperada por escapar de sus propias realidades, ¿no? O sea, Polo de esta explotación de la que vive y de una familia disfuncional de la que quiere escapar, y Polo y Franco también, ¿no? De lo mismo un poco, ¿no? Y refugiándose en las fantasías que tienen como centro a esta mujer, que es menos una mujer para él que en realidad un pedazo de carne, ¿no? O sea, es un libro bastante crudo, y al respecto no me gustaría mucho spoilerear, pero sí me gusta hablar de esta parte final porque, bueno, creo que desde la primera línea el lector puede darse cuenta de que estos muchachos no van a hacer nada bonito, o sea, y que la historia no va a acabar bien, ¿no? Pero es cierto que cuando llega el clímax de la novela, que es la parte de, pues, estos dos muchachos empiezan a fantasear cada vez más acerca de lo que necesitan hacer para cada quien escapar de sus propias prisiones, por así decirlo, y deciden cometer un crimen, ¿no? Y para mí este crimen no era central en la novela, es decir, pareciera que sí, pero para mí no era precisamente el clímax, ese clímax dramático de cierta forma,
pero a mí me interesaba más describir como los antecedentes del crimen, como la trayectoria de dos mentes que pasan de la fantasía al acto, y cuál es ese proceso, ¿no? En donde uno empuja al otro y uno refuerza la fantasía del otro, y en esta especie de folie à deux, ¿no? En que se convierte, y cómo siempre me ha parecido un misterio, ¿no? Cómo la fantasía se convierte en realidad y cómo es que uno va tomando decisiones y en qué gran medida eso interviene la suerte, las circunstancias, el destino, ¿no? O sea, como muchas cosas que están fuera del alcance del libre albedrío y todo eso está reproducido. A mí me interesaba muchísimo más eso que el crimen como tal, ¿no? Y creo que se nota, porque además me costaba muchísimo trabajo escribirlo. O sea, lo que pasa en Paradise al final es, sinceramente, mi peor pesadilla como ama de casa, como mujer, ¿no? O sea, lo que pasa en Paradise es, o sea, si a mí algo que me aterraría que me pasara es justamente lo que le ocurre a la familia Maroño, ¿no? En Paradise. Entonces era muy difícil para mí. Paradise fue una novela que yo escribí, me tardé unos 3 años, muy discontinuos, o sea, yo siempre estoy escribiendo todo el tiempo, después me doy cuenta de eso, ¿no? Pero los periodos de sentarme ante la máquina o sentarme a escribir en la libreta, a veces son semanas, ¿no? A veces son días con descansos, entonces fueron 3 años trabajando en una escaleta, descansando meses, escribiendo un primer borrador de 80 páginas, descansando más, ¿no? Y en todo ese tiempo yo pensaba sin cesar en esa escena final y pensaba obsesivamente en qué iba a pasar. Ya sabía todo, yo sabía todo lo que iba a pasar, en qué momento, lo tenía coreografiado en mi mente de una forma casi escénica, ¿sabes? O sea, como la casa, como el escenario, y dónde iban a estar los personajes, cómo se iban a mover en esta casa, qué iba a ocurrir en qué momento, pero escribirlo me costaba muchísimo trabajo. O sea, yo creo que en esos 3 años yo me senté a escribir esa escena 3 veces, así, y nunca más de 2 días, porque no podía soportarlo. Entonces, una de mis estrategias fue justamente, yo no quería tampoco expandir ese momento en una narrativa demasiado detallada, porque no me interesaba caer en el porno de la violencia, ¿sabes? Más bien quería reproducir ese momento en particular en forma de trauma, en la mente de una persona que lo ha vivido como un trauma. Es el caso de Polo, ¿no? Que ha participado, pero que también lo ha vivido como un trauma. Entonces, pensé como en esos momentos de mi vida en donde yo me he visto como confrontada con la violencia más terrible, al grado de estar frente a la vida y la muerte así, y traté de, digo, con esta idea de que los mecanismos que usamos para construir la realidad son también los mecanismos que usamos para construir la ficción, yo traté de reproducir un poco la experiencia de lo traumático, ¿no? Y más que una película, yo pensé en instantes, ¿no? Es esta enumeración de la que tú hablas, que Polo recuerda como escindido, disociado de sí mismo en imágenes congeladas, ¿no? Me causa mucha alegría ahora contarles que ya Paradise está siendo traducido en inglés por la misma traductora que tradujo Temporada de Huracanes, que es Sophie Hughes, y que es una genia, ¿no? O sea, además somos como, bueno, como kindred spirits, ¿sabes? Somos como espíritus afines porque las dos estamos bien locas, entonces nos entendemos muy bien. Y ella me decía, por ejemplo, creo que la frase de la novela dice, y lo que pasó después, Polo lo recordaría como una sucesión de instantes congelados, algo así. Y Sophie decidió no traducir instantes, sino stills, como los stills de las películas, ¿no? Como estas... pero yo más que still, porque el still siempre es posado, ¿no? Esa es un poco una distinción que tuve que analizar para la hora de hablar de las fotografías de Metinides, porque las fotografías de Enrique Metinides son de una gran carga emotiva, hay mucha violencia y mucho drama en ellas, pero no son posadas. Cuando se está haciendo una película, generalmente se hace la escena y hay un fotógrafo en el set que toma los stills, pero son congelados, o sea, los actores posan para estos stills. Y lo que Metinides más bien hacía era arrancar con las técnicas del fotoperiodismo, arrancaba estos fragmentos de la realidad, ¿no? Entonces,
es exactamente como creo que Polo lo recuerda, como, más que como fotogramas, como cuadritos extraídos de la película, es más bien como stills, porque creo que hay también una reconstrucción de este momento en su mente, ¿no? Por supuesto que no es la película de la cámara de seguridad objetiva, ¿no? Que ve los movimientos tal y como sucedieron. Hay ya una reconstrucción del momento a través del recuerdo, que pasa por el trauma, que pasa por la culpa, por la negación de la culpa, por supuesto, también, ¿no? Y en realidad es todo un reto construir eso con palabras, ¿no? O sea, para mí yo no pude escribirlo de otra manera. Yo tenía mucho miedo de que fuera un recurso un poco barato, ¿sabes? Pero ahora en retrospectiva pienso que fue el único recurso que yo pude usar. Realmente también fue un poco traumático para mí escribirlo. Y en muchas ocasiones, en esas 3 veces que yo me senté a escribirlo, en alguna ocasión tuve que recurrir al alcohol, por ejemplo. En otra tuve que, me parece que, creo que me tomé un Tafil, o sea, necesitaba un ansiolítico, ¿sabes? Eran momentos muy, muy difíciles. Y yo también quería que el lector pasara rápido por ellos, pero al mismo tiempo que tuviera la oportunidad de detenerse en cada uno, ¿no? Era un poco una cosa ambigua la que yo quería hacer en esta parte final de la novela. Y en cuanto, exacto, quería que cada imagen de estas fuera una especie de pista de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido es bien padre la escritura narrativa, porque sobre todo pienso en la escritura de la crónica, cuando ya existe una versión de la realidad, cuando uno lo que hace es recolectar distintas versiones y armar, ¿no? Un discurso que nos dé un panorama de estas distintas interpretaciones de un hecho, que siempre la realidad va a ser así. Cada testimonio va a ser distinto al del otro. Se van a complementar, pero también se van a contradecir. Entonces, cuando uno encuentra un hilo que logra atravesar esos testimonios, y que es el hilo narrativo, ¿no? Que es el mismo hilo que uno encuentra en la novela, es una sensación que yo en lo personal creo que debe ser la sensación que siente el detective cuando encuentra la pista que le da la clave para descubrir al asesino, ¿no? Es enervante, es emocionante, ¿no? Pero bueno, obviamente yo soy muy ñoña y yo trabajo no soy una detective, no soy Clarice Starling, no tengo una pistola, estoy simplemente en mi computadora escribiendo, pero siempre he pensado que eso debe de sentir un investigador cuando encuentra el hilo del crimen, pues es el hilo narrativo también. Claro, y este recurso narrativo que usaste, ¿no? Estas formas de relatarnos esta parte que en efecto es muy poderosa, que es que cada índice, cada pista, así como distribuidos en estos fragmentos, también abre una serie de vacíos, ¿no? Y abre como sí. esta posibilidad de pienso también pensando en la metáfora que hacíamos al principio, de cómo también la curatela o ver una exposición, pensar una exposición en algún sentido, es también unir una serie de llenos y vacíos con lo que está en el medio o con lo que hemos vivido en el medio, ¿no? Obviamente, pues acá nosotros que te leemos desde un contexto cercano, ¿no? A donde ocurren estos eventos de esta novela o de las otras, geográficamente por lo menos, ¿no? Cercanos, entendemos, lo llenamos con toda una serie de cosas que sabemos Sí. en este contexto. Y allá me gustaría también ir platicando contigo también, yo veo el tiempo aviándonos un poco hacia el final, pero tampoco con prisa, digo, también si hay preguntas de alguien que está escuchándonos, pues adelante. Pero me parece que me interesa este vacío, ¿no? Esta narración también de un cierto contexto y de un territorio que al fin tú nos vas relatando, que obviamente, pues pienso que la pregunta va como en dos direcciones, ¿no? De un lado, cuánto estás vinculada a este territorio, cuánto piensas, y creo que también lo que nos contaste de periodismo obviamente nos explica algunas de estas razones, pero me interesaría saber más, ¿no? Sobre este territorio que nos describes. Y por otro lado, también en este orden de la pesadilla que nos estás contando, ¿no? Que es una pesadilla que otra vez vive esta ida y vuelta entre ficción y realidad, que un poco
vivimos, ¿no? En distintas escalas y por supuesto que en distintos grados, quien participamos de un contexto pues cercano. Me imagino que, bueno, en Veracruz sea distinto, pero digo, pues con cierta cercanía geográfica. Claro, claro, claro. Definitivamente creo que somos siempre cuerpos anclados a territorios específicos, ¿no? Yo tiene ya 8 años que no vivo en Veracruz y sin embargo, bueno, una vez más, acabo de sacar una novela donde pues el escenario principal es Veracruz, bueno, Boca del Río en este caso, pero temporada de huracanes pues sucedía en estas zonas rurales alrededor del puerto de Veracruz y Falsa Liebre ocurre en Veracruz, aunque nunca lo nombro. Y aquí no es Miami, por supuesto que también, ¿no? Es un poco un territorio más amplio, pero es el estado de Veracruz. Entonces, no sé, mira, yo lo tengo como encarnado y son los 20 y tantos años de vida que me eché en Veracruz y fue mi despertar a la realidad Veracruz. Entonces, por supuesto que me sigue todavía interesando hablar muchísimo acerca de lo que yo viví. Tengo además la impresión de que es como mi fortaleza en el sentido de que el puerto de Veracruz y sus zonas a los alrededores no era un territorio muy cartografiado en la literatura mexicana. Siempre había como esta visión de Veracruz como, pues ya sabes, ¿no? El lugar a donde se va de vacaciones, ¿no? O este lugar donde suceden los carnavales. Tal vez José Emilio Pacheco, ¿no? Con El principio del placer, alguno que otro cuento, ¿no? Por ahí, dedicado al carnaval, pero de alguna manera siempre era una mirada foránea, siempre era una mirada como exotizante. Y además me parece también que muchos de los escritores veracruzanos que se quedan en Veracruz, de alguna forma reproducen esta mirada exotizante, de otra forma, desde el costumbrismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi intención nunca fue como hacer un tratado de costumbres del puerto, no era mi intención tampoco funcionar como una especie de grabadora que reproduciera tal cual el lenguaje de sus habitantes, ni sus costumbres. Yo quería hacer una recreación muy personal del trópico, ¿no? Y esto pasa por algo que yo llamé el trópico negro, el trópico oscuro, ¿no? Que era, tenemos siempre esta imagen de Veracruz como un lugar muy, muy alegre, donde la gente pues siempre quiere estar echando la fiesta, pero al mismo tiempo también el trópico puede ser profundamente melancólico y depresivo y deprimente. Y es algo muy extraño porque es muy difícil estar deprimido cuando hace tanto sol, ¿no? Y hay tanta luz. O sea, uno lo entendería de los Highlands de Escocia, ¿no? O no sé, de la sierra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde llueve todo el tiempo y uno entiende que el humor de sus habitantes debe ser melancólico, pero en un sitio de Veracruz, donde la luz es tan espectacular, pero al mismo tiempo es tan cruel, ¿no? Yo quería hablar justamente como de esos contrastes, esos claroscuros que yo encontraba en el puerto, ¿no? Donde sí, la naturaleza es pródiga, pero también la podredumbre es pródiga, ¿no? O sea, y donde la naturaleza lo invade todo, es creadora de vida, pero también es creadora de muerte. Entonces me interesaba como mucho esos tópicos. Y que yo había encontrado mucho, por ejemplo, en el gótico sureño, de Faulkner, de Flannery O'Connor, de Cormac McCarthy. O sea, yo me había sentido muy hermanada con pues, autores que para mí eran norteños, ¿no? Pero resulta que para los americanos es sureño. Entonces, bueno, por ahí hay como muchos elementos que me interesaban. Pero creo que pasa algo interesante. Mira, llevo 8 años viviendo acá en Puebla y yo tengo la impresión de que muchas de las cosas que pasan en Paradise, por supuesto, están situadas en Veracruz, en las orillas del Jamapa, que es un paisaje que yo conozco desde niña y que quería yo verlo, ¿no? Ahí, verlo representado, pero al mismo tiempo también, pues no sé, Los Maroño es pues como cualquier familia que tú podrías encontrarte ahí dando la vuelta en Angelópolis, ¿no? Y estas comunidades cerradas como Paradise son súper comunes aquí en Puebla, en todos los estratos sociales. Es decir, yo viví en una comunidad con seguridad cerrada y no porque éramos ricos, es que era una necesidad en donde vivíamos, ¿no? En estas comunidades que se aíslan por completo. No las encuentras en Cuautlancingo, las encuentras en Cholula, las encuentras en Tonantzintla, en todas partes. Y a mí me parece como una forma muy inocente y muy ingenua de las personas de mantener el mal y la violencia fuera de sus vidas, ¿no? Y yo parto como de la creencia
y la creencia absoluta de que el mal no es algo externo, el mal es intrínseco a nuestra naturaleza humana. Y por eso fue que creé a un personaje como Franco Andrade, que es como el cáncer que habita en Paradise, ¿no? Un muchacho que aparentemente no tendría por qué ser violento, porque lo ha tenido todo, no ha tenido que luchar por nada, pero al mismo tiempo, por eso mismo, él cree que puede arrebatarlo todo. Y me inspiré mucho bueno, lo hemos visto, ¿no? Cuántas historias de juniors que cometen atropellos no hemos conocido aquí en Puebla. En Veracruz está el caso de los porquis, en España está el caso de la manada. En mucha prensa hemos escuchado, porque además a los periodistas les llama mucho la atención cuando alguien de clase alta comete un crimen atroz, ¿no? Entonces, había material de dónde sacar, ¿no? Y es justamente esta idea de la pesadilla. Yo te decía hace rato, para mí es lo peor que yo me podía, lo que pasa en Paradise es lo peor que yo podía pensar que me podría ocurrir como mujer. Y bueno, cuando criaba a mi hijastra, era como madre de familia, ¿no? Y al mismo tiempo hay una necesidad a veces mía como escritora de construirme estas pesadillas y sentarme a contemplarlas. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez es como para digerir. Es una manera mía de comprender lo que pasa, de encontrar, de explorar, de tratar de elucidar de por qué pasan estas cosas en la realidad a través de la ficción y de compartirlos con los demás. Porque finalmente uno escribe por eso, porque quiere compartirlo. Si no, se lo guardaría para uno mismo, ¿no? Pero, sin embargo, ya el acto de escribir es un acto que involucra al lector desde la concepción de la idea. Yo parto de la premisa radical de que el lector es quien me ayuda a construir el libro. Porque un libro cerrado, sin que nadie lo lea, no es nada, no existe, es tinta sobre papel. Pero yo siempre parto de la convicción de que el lector me está ayudando a construir el discurso, de que desde que yo elijo un punto de vista y una forma del discurso, o una combinación de discursos y una serie de personajes, y yo voy dando un orden de contar, yo estoy pensando en un interlocutor, yo estoy pensando en alguien que fíjate que el encuentro de la lectura es un poco como el de un beso. Tú das un paso adelante, pero la otra persona tiene que venir a tu encuentro, ¿no? Si no, no es un beso, si no te lo estás robando, ¿no? Para que sea realmente una unión, para que la novela tenga sentido, yo tengo que ofrecer la novela, pero el lector tiene que dar ese paso adelante y crearlo todo, recrearlo todo en su imaginación. Y bueno, a veces son pesadillas lo que me gusta crear, pero yo tengo esa necesidad y no sé bien por qué. Claro. Y sí, totalmente. Yo había leído esto que tú habías dicho en alguna entrevista, que había una parte que ahora nos estás explicando, en donde hay esta cuestión de entender escribiendo, ¿no? Que para ti también es una fórmula del entender. Y claro que la referencia que nos has ofrecido pensando en La sangre fría es evidente, ¿no? Esta búsqueda del por qué sucedió Claro. este crimen, ¿no? ¿Por qué, pues, que llevó hasta ahí? Y yo tendría muchas preguntas, pero una con que no quisiera renunciar a hacerte es pensar en efecto esta cuestión de ciertos personajes. Tú has mencionado algunos personajes, luego hemos hablado también de la pesadilla como mujer, y me gustaría llegar también a pensar cuál es el rol de las mujeres, ¿no? En estas narrativas, porque obviamente pues es evidente que muchos de los crímenes, de los eventos que suceden, que son más crudos en estos libros, suceden hacia mujeres. Y por otro lado, también me interesaba ver cómo siempre hay, evidentemente para Andrade no hay mucha salvación, ¿no? Pero por ejemplo, hay momentos en los cuales hay ciertas intimidades que bien entiendo por qué construyen para ti formas de entender, y para nosotros lectores construyen formas de entender. Me pareció, siempre hablando de Paradise, intenso el momento en el cual Polo, digamos un paso antes que sucedan ciertos eventos en el libro, se sienta con su madre, ¿no? A ver una peli particular, ¿no? Que además remite a cierto imaginario de amor romántico. Y creo que este cruce es interesante porque en algún momento pues hay como una especie de regreso a ser
casi niño, casi Sí. inocente, ¿no? De este personaje. Y bueno, también la narrativa que se hace de las mujeres también es, vista desde sus ojos, es ambigua, ¿no? Pero creo que hay algo muy, muy poderoso, ¿no? De narrar Sí. esta posición tuya de mujer también y de otras, obviamente. Cuando mientras estaba yo creciendo, siempre me parecía un misterio, como, yo no sabía que existía algo que se llamaba misoginia. O sea, no existía como concepto en mi mente. Yo crecí en un ambiente donde las mujeres no tenían estudios, por ejemplo, ¿no? Mi madre estudió una carrera técnica. Su madre solo estudió la primaria y, bueno, logró tener una empresa muy próspera porque era una mujer, pues, de acción, muy práctica, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Muy astuta, pero no eran mujeres cultas, ¿no? Con las que yo pudiera hablar de las cosas que me interesaban y que tenían que ver con historias, con autores, con literatura, con arte, ¿no? Y había además una actitud solapada por parte de los hombres en mi familia respecto de esta inferioridad que ellos consideraban en las mujeres, ¿no? Y yo crecí incorporando esto en mí, o sea, yo crecí sintiéndome muy extraña, porque aunque yo sabía que era mujer, el destino de las mujeres que yo conocía no me parecía muy envidiable, ¿sabes? Yo no tenía casi modelos, ¿no? De mujer que a mí me interesaran o que me parecieran admirables. Me costó mucho trabajo. O sea, es decir, admiro a mi mamá y admiro a mi abuela, pero al mismo tiempo era difícil no sentir y no identificarme más con las ambiciones de los hombres, ¿no? Y por eso siempre fueron un misterio para mí. Pero también al mismo tiempo, mientras crecía y me daba cuenta de que, bueno, esto era algo que descubrí muy pronto, me descubrí que el rostro de la violencia en México tiene un rostro masculino, ¿no? Y que, digo, independientemente de que las mujeres también seamos capaces de grandes violencias psicológicas, físicas, humillaciones y de todo tipo, quienes me agredían en la calle y eran hombres, ¿no? O sea, quienes me lanzaban piropos cuando yo era una niña eran hombres y quienes posteriormente ejercieron un gran número de violencias eran hombres. Entonces, a mí me interesaba muchísimo, ¿no? ¿Cómo habitaba esta suerte después le puse nombre, misoginia, machismo, ¿no? Entendí que existían como conceptos, pero yo no entendía bien cómo funcionaba y siempre me pareció que era a la vez un desprecio hacia la mujer, pero al mismo tiempo también un terror hacia la mujer, hacia la fuerza de la mujer y hacia el poder de las mujeres sobre los hombres. Y entendí muy pronto que las dinámicas machistas y misóginas eran muchas veces dinámicas de poder, ¿sabes? Y de dominación. Entonces yo lo he trasladado como a mis personajes, porque son estos descubrimientos que yo he ido haciendo con el tiempo y que a mí me gusta encarnar en estos egos experimentales que se vuelven mis personajes, ¿no? Y en particular siempre me ha interesado mucho cómo funciona eso dentro de la mente de los hombres. Y en este caso, en el caso de Polo, por ejemplo, claro, Franco, a mí, yo nunca pensé que la novela podría estar enfocada desde su punto de vista, porque para mí era difícil entrar en un punto de vista que era, pues ya más abiertamente patológico, ¿no? O sea, ahí fue más bien como mi interés en los criminales sexuales y mi interés criminológico, ¿no? En cuál es el inicio de un agresor sexual, ¿no? Compulsivo, ¿no? O sea, cómo empieza, cómo se relaciona, ¿no? El deseo con la violencia, ¿no? O cómo más bien el deseo se encamina hacia la violencia, ¿no? No hacia el sexo como tal, sino hacia el ejercer una violencia. Pero también, por ejemplo, me pareció más interesante abordar a Polo porque Polo aparentemente es más normal, pero su idea de la dinámica entre hombres y mujeres es una dinámica de dominación. O sea, él sufre horriblemente porque él cree que el hombre debe dominar a la mujer, pero él es dominado por las mujeres de su vida y eso le parece intolerable, ¿sabes? Es un menoscabo a su masculinidad, a su dignidad, ¿no? Es insoportable para él. Pero es esta idea de que entre los hombres y las mujeres siempre tiene que haber una guerra. Y eso es algo que también está en temporada de huracanes y es parte de la visión de las mismas mujeres. Alguien como Chabela piensa que realmente si no chingas, te chingan, ¿no? O sea, es una visión casi de supervivencia y que yo he visto muchísimo también en mujeres. Todos sabemos que el problema de la misoginia y el machismo no es solo un problema de los hombres,
Es un problema que las mujeres mismas reproducimos. Y para mí una parte importante de hacerlo visible es reconocerlo. Y en todas mis novelas, más en las últimas, sobre todo en Paradise, he tratado de abordar, de desnudar estos mecanismos en el discurso, en los recuerdos de las personas, en sus personalidades, y cómo esta misoginia, este machismo nos conforma como personas, y cuál es el efecto que esto tiene en una sociedad, y cómo a su vez la sociedad refuerza estas creencias que nos hacen daño a todos, ¿no? Hacen daño a las mujeres porque nos vuelven víctimas, pero también hacen daño a los hombres porque los convierte en seres desesperadamente buscando dominar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo lograba hacer, lo que yo quería hacer con estos personajes. Muchas gracias, Fernanda. En efecto, pues sí, creo que es increíble, ¿no? Cómo accedemos a esta complejidad, ¿no? En lo cual hay estos personajes, pues, múltiples. Yo creo que ya hemos ido mucho más allá del tiempo por tu generosidad, por la forma maravillosa en la cual nos pudiste contar de tu obra, de tu práctica y hacernos entender más. Y no solo, ¿no? Sino también pues acceder a la posibilidad de pensar estos temas que nos parecen relevantes en este programa y en el museo, ¿no? De pensar qué nos va pasando en este contexto específico que estamos viviendo. Te agradecemos muchísimo. Creo que si no me equivoco, no hay preguntas ulteriores y bueno, te agradecemos mucho. Pues recuerdo a todos los que están aquí siguiéndonos, que seguimos cada 2 semanas, tenemos quehaceres los miércoles a las 6, y la próxima vez será con un artista que también ha abordado este tema de pensar narrativas, en su caso particularmente una narrativa de matriz más propiamente histórica, digamos, y se llama Mariana Castillo de Val. Pronto esperamos podrán también ver su obra en la exposición El tiempo en las cosas en el Museo Amparo. Muchas gracias, Fernanda, fue un honor tenerte aquí con nosotras y seguimos. Gracias, Nina. Al contrario, el honor es mío y muchísimas gracias por esta conversación tan rica, y gracias a todos los que pues desde casita nos pudieron ver. Y pues yo los invito a que sigan este ciclo de charlas. Me parece muy valioso y una oferta que pues hay mucha oferta de contenidos, pero creo que las que están haciendo en el Museo Amparo realmente valen la pena para conocer más acerca del arte. Gracias, Fernanda. Hasta luego a todos. Hasta pronto.